Muy bien, queridos estudiantes, muy buen día. Bienvenidos a la segunda clase de razonamiento verbal. Quien les habla es el magíster Dani Galú Vargas Chávez y vamos a desarrollar lo correspondiente al tema de razonamiento verbal. Estamos viendo específicamente tipología textual, ¿no? Tipología textual. Ya en la anterior clase hemos estado hablando acerca de esto. Espero que también hayan podido em, visitar vuestra aula virtual. Recuerden lo importante que es esto para poder ver los ejercicios, ver las actividades, en fin, diferentes cosas que yo te propongo en tu aula virtual, ¿ya? Em, lo que vamos a hacer en esta sesión es terminar nuestra presentación de la anterior clase, reforzando algunos conceptos sobre tipología textual en sus diferentes variantes. Luego vamos a hacer los ejercicios, ¿no? Que están propuestos también en tu aula virtual, es decir, hacer un feedback, porque me imagino que ya la gran mayoría lo habrá resuelto. Y si no fue así, pues esa es la recomendación, ¿no? Los ejercicios están ahí para que tú previamente los realices y una vez terminado, pues ya vamos a responder en la clase haciendo un feedback, una retroalimentación. Y luego, si nos alcanza tiempito, vamos a hacer nuestro gran reto, ¿no? En el entorno virtual Educa Play. Y asimismo, absolver las dudas, preguntas que ustedes tengan a lo largo de la sesión. Esta semana terminamos con este tema. La siguiente semana empezamos con otro tema de RV, ¿no? Por encargo de la dirección de esta escena, nos dijeron que tenemos que pasar el enlace o el formulario para registrar la asistencia casi al final, ¿no? Y junto con el código, ¿no? Al final de la sesión. Bueno, son políticas de nuestra institución y estamos para obedecer en ese sentido, ¿ya? Muy bien, entonces al final de la clase, faltando 10 minutos, voy a compartir el formulario y el código correspondiente a, a- para que ustedes registren vuestra asistencia. ¿De acuerdo? Muy bien, queridos estudiantes. Voy a compartir mi pantalla. Espero que también hayan podido eh, bajarse la sesión. Bueno, y ya, ¿no? Bueno, hay estudiantes que me preguntan en el WhatsApp si es necesario hacer la actividad virtual, la actividad, en fin, las actividades, ¿no? Miren, ¿cómo te explico esto, no? O sea, tú estás en una preparación, ¿no? Estás preparándote para un puesto en el instituto. Y si tus docentes te ofrecen actividades, yo creo que no cabe la pregunta de que si es obligatorio o no es obligatorio, ¿no te parece? Yo creo que más allá de que sea obligatorio o no sea obligatorio, está el hecho de que como estudiante debes hacerlo, ¿no? Debes hacerlo porque eso es una oportunidad en tu preparación. Así que esa pregunta de que si es obligatorio o no es obligatorio no es lógica. El estudiante debe hacerlo porque son oportunidades, ¿no? Son oportunidades que los docentes diseñamos en todas las asignaturas, actividades varias, ¿no? Créame que diseñar una actividad en los diferentes entornos virtuales no es cosa sencilla, ¿no? No es que ya hay una plantilla, no. Se toma tiempo, créanme, se invierte tiempo. Entonces, si el docente diseña esto, es porque es necesario hacerla, ¿no? Ya, por favor, háganlo, prepárense, cada actividad aprovechen y nada, ¿no? Tengan la oportunidad de hacerlo, disfruten de las actividades. No son actividades punitivas, obligatorias. No lo tomes así, sino son actividades que te ayudan a prepararte, te ayudan a familiarizarte con el tema. Y mientras más propuestas tengas, mucho mejor, ¿no crees? Así que vamos, anímense ya.
Muy bien, queridos estudiantes. Vamos a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla para ver para todos ustedes. Y nada, los canales de comunicación están abiertos. Ya sabes, tenemos el chat ahí al lado derecho de tu pantalla y tenemos el audio. Me encantaría vuestra participación en esta parte, ya que es necesario, ¿no? Para poder desarrollar las distintas actividades que tengo planeada para el día de hoy, ¿ya? Muy bien, me confirman si se ve mi pantalla. Se ve, ¿no? Sí se ve. Correcto. Sí, Sí, se ve, profesor. profesor. Muy bien, gracias, queridos estudiantes. Bueno, como siempre hemos dicho, esta sesión no es para dictar una clase, no es para dictar un concepto, no, 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 es simplemente para hacer un feedback, un recordatorio de lo que estamos hablando y absolver dudas, preguntas que ustedes tengan en relación al tema, ¿no? Esa es la razón de esta clase, ¿no? Así que no se sientan ahí, nada, en una aula clásica, ¿no? En la cual pues se tienda que escribir y lapicero, no, no, no. Estos materiales están a tu disposición. Espero que hayas podido bajarte la presentación y si no fuera así, al final de la clase voy a estar compartiendo el enlace para que tú también tengas este archivo en tu máquina, ¿ya? Bueno, la clase anterior hemos hablado un poquito sobre lo que implica la comprensión, lo que implica la lectura en sí misma, ¿no? Y hemos tratado de definir qué es una lectura según PISA, ¿no? Según esta organización internacional que de alguna manera trata de normar esto de la comprensión, ¿no? Y para PISA, pues, para PISA, para esta institución, el comprender no solamente es, leer no solamente es comprender y reflexionar, sino también es involucrarse, ¿no? Con el texto, es decir, hacerlo significativo. ¿Cuándo algo es significativo? ¿Cuándo un aprendizaje es significativo? Cuando el estudiante, ¿no? Al margen de la edad, ¿no? Sea de inicial, de primaria, de secundaria, de superior, como en el caso tuyo, puede usar eso que aprende en su vida diaria, ¿no? Es decir, por ejemplo, estamos desarrollando comprensión lectora y de alguna manera tú como estudiante y yo como profesor debo entender que esto no solamente es para una suerte de preguntas y respuestas y se acabó, sino al contrario, es para poder aplicar esto en mi vida diaria. ¿De qué manera esto que estoy aprendiendo me va a servir a mí, o sea, en el día a día, y darle un verdadero significado? Eso es, queridos estudiantes, el involucrarse, el hacer significativo un aprendizaje. Entonces, el hecho de comprender, por ejemplo, es definitivamente necesario para todo profesional, ¿no? Como les decía anteriormente, siempre suelo compartir con mis estudiantes de la universidad la siguiente idea, ¿no? Al margen de la profesión, al margen de la carrera que estés estudiando, debe derribarse ese viejo mito que dice que si yo soy de números, nada que ver con las letras, ¿no? O si yo soy de letras, nada que ver con números. Eso no debe ser así. Un profesional en pleno siglo XXI, en plena era digital, no debe darse el lujo de decir, por ejemplo, porque yo soy de ingeniería, pues no comprensión o leer no va conmigo. No. Tal vez no al 100% el dominio, pero sí un dominio aceptable, ¿no? Claro que sí, tanto en números como en letras. Por eso es muy importante hacer significativo lo que aprendemos, ¿no? Muy bien. Hemos visto también los tipos de lectura. Hemos visto en la anterior clase una lectura oral, una lectura silenciosa, ¿no? Hemos visto que estas lecturas de alguna manera este, son contextuales, depende del lugar donde estés, ¿no? Hay que aplicar esto. Hay que ver una lectura extensiva
Y la extensiva es cuando, por ejemplo, yo quiero ampliar un poco mi conocimiento, mi tema acerca de eh, lo que estoy aprendiendo, ¿no? Termino la clase y puedo ampliar un poco más con textos, visitar páginas web, libros. Bueno, ahora tal vez nuestras bibliotecas estén cerradas por efecto de la pandemia, pero hay muchas bibliotecas en red, ¿no? Hay repositorios de las universidades, en fin, hay artículos científicos los cuales puedes revisar. Créanme que es necesario. La lectura intensiva es cuando, por ejemplo, yo quiero, lo hago con un fin, con un propósito, ¿no? Leo por una razón, un examen, una exposición, en fin. La lectura superficial es aquella que sucede cuando yo voy a poder leer de manera rápida, ¿no? Con una intención, algo así como el vistazo, ¿no? Un barrido de los títulos, subtítulos, algunas imágenes que me llamen la atención. Eso es muy, muy interesante. La espontánea es cuando, por ejemplo, salimos a las calles, estamos viajando en autobús y nos topamos con algún tipo de texto y los observamos, los leemos, simplemente sin ningún objetivo, ¿no? Atenta y vistazo es aquella, pues, la del vistazo decíamos que es un barrido del texto, del libro, de la revista, del periódico que voy a usar. Este tipo de lectura de vistazo es muy importante porque al hacer eso nos hacemos una idea, ¿no? Global de lo que contiene el texto, ¿no? Siempre es bueno hacer un vistazo porque eso de alguna manera nos sirve de motivación para poder entender qué es lo que voy a leer, ¿no? Eso se llama el vistazo. Hay que hacerlo siempre, ¿no? Y la atenta ya es pues una lectura que lo hacemos con un fin, ¿no? Ya estamos más concentrados, aplicamos técnicas del subrayado, parafraseo, en fin, todo lo demás. Tenemos una intención, ¿ya? Todos los tipos de lectura. La anterior clase hemos hablado de eso y ustedes han comentado bastante, ¿no? Sobre este tipo de lectura. Hemos hablado momentos de la lectura también. Hemos identificado o hemos recordado que hay tres momentos, ¿no? Un antes, un durante y un después, ¿no? A ver, en el antes se hacía la predicción, ¿no? Predicción de todo lo que probablemente contenga este texto, ¿no? Para ello, obviamente, tengo que leer el título, tal vez ver la imagen y hacerme las preguntas, ¿no? ¿De qué tratará este texto? ¿Ah? ¿Quiénes serán los personajes? En fin, todo lo que pueda hacer antes, ¿no? Para esto se hace para activar un poco nuestros conocimientos previos, nuestros saberes previos. Ahí conversamos que no existe ningún estudiante, ninguna persona que entre a un aprendizaje sin antes conocer algo, ¿no? Siempre sabemos algo, ¿no? No vayan a decir que no, profesor, yo no sé nada, no, no, no. Siempre. Y esto es producto de la experiencia, queridos estudiantes. Nosotros siempre estamos en contacto con todo tipo de personas, estamos en contacto con la televisión, estamos en contacto con los medios sociales, ¿no? La internet, en fin. Y de alguna manera los temas entran, ¿no? A nuestra cabecita y eso es parte de nuestro bagaje, ¿no? Y cuando hablamos de un tema nuevo, pues no es tan nuevo porque alguna vez lo hemos escuchado, ¿no? Eso es en el antes, ¿no? Activamos saberes previos. Luego viene el durante, ¿no? Que es cuando empezamos a leer, aplicamos técnicas, aplicamos, en fin, a ver, ¿qué técnicas podemos aplicar en el durante? A ver, ahora sí, participaciones, a ver, ¿qué técnicas aplican ustedes cuando están leyendo? Vamos, El parafraseo, el parafraseo, muy bien, ¿qué más? la, subrayar las ideas importantes, Rayar las ideas importantes, muy bien, Britney. ¿Qué más podemos hacer ahí? A ver. Ujú.
Ujú. Palabras nuevas, profesor. Claro, Lisbeth, también, ¿no? En un texto que leamos, a veces encontramos algunas palabras nuevas y hay dos formas hay dos formas de, bueno, dos cosas que podemos hacer cuando tenemos palabras nuevas, ¿no? Una, la más recomendable, es intuir el significado en el contexto, ¿no? En el contexto. Eso nos ayuda mucho porque cuando uno está leyendo el texto, a veces buscar un diccionario rápidamente nos demora, ¿no? Nos distrae un poco. ¿Qué puedo hacer en primer lugar antes del diccionario? Es tratar de intuir en el contexto, es decir, leer qué está antes y después de la palabra nueva y, e inferir sobre el posible significado. Y créanme que en un 90% aciertas en un 90%. Ya cuando el término es muy rebuscado, muy jalado de los cabellos, ahí tal vez puedes recurrir a un diccionario, ¿no? Y buscar el significado. Pero, repito, dos opciones, ¿no? Una, intuir el significado en el contexto y ya si la palabra es muy rebuscada, pues un diccionario, ¿no? Eso se hace, ¿no? Juvenal me dice, perdón, Ismael me dice sacar ideas importantes del texto y tener suma concentración. Sí, al momento de leer, ¿no? Estamos leyendo, hay que inferir ideas importantes, muy bien. Anotar los personajes, eso es el parafraseo, ¿no? En la parte derecha o en la parte izquierda hay que tratar de hacer pequeños resúmenes, ¿no? Resaltar ideas importantes, claro que sí. Y eso resalta, eso se hace en el momento del durante, ¿no? Esto es muy importante, ¿ya? Perdonen ustedes, tengo a una estudiante, Catherine. Muy bien. Hay que tratar de ser puntual, queridos estudiantes, ¿ya? Para no estar interrumpiendo la sesión. Bueno, y en el después ya vimos que es pues el trabajo de materializar, sacar un producto, ¿no? De lo que hemos leído. Y eso precisamente, queridos estudiantes, es hoy en día, eh, ¿cómo les digo? El kit del asunto, el aprendizaje, el estilo de aprendizaje por productos, ¿no? Productos. Y siempre, cada vez que aprendamos, cada vez que nos concentremos, debemos procurar tener un producto, ¿no? Entonces, el producto, en este caso, a leer, será pues un organizador gráfico, puede ser un resumen, puede ser una conferencia, un examen, por ejemplo, es parte de lo que se considera como producto. Es más, cuando tú estés haciendo tus clases, por ejemplo, en el instituto, los docentes van a trabajar por productos, ¿no? Hoy en día es así, ¿no? El nuevo enfoque educativo ya no es el hecho de que aprendamos por procedimientos, ¿no? Sino hay que sacar un producto. Así, esa es la nueva tendencia, ¿no? Entonces, tú tienes que sacar un producto al momento de leer. Bueno, muy bien. Antes, durante y después de la lectura, es necesario que estos elementos estén concatenados. No podemos separarlos, ¿ah? Siempre hay que cumplir esto. Muy bien. Eh, Isabel me dice respetar los signos de puntuación para poder entender muy bien la lectura. Claro que sí, ¿no? Al momento de leer, al momento de poder leer un texto, definitivamente hay factores que nos van a ayudar y nos van a motivar a poder entender un texto. Si un texto está mal escrito, ¿no? O sea, los puntos donde no deben, las mayúsculas donde no deben, entonces eso de alguna manera nos va a perjudicar. A eso se llama el tema de cohesión y coherencia, que dicho sea de paso, vamos a estar trabajando en la posterior clase los aspectos de cohesión y coherencia, ¿no?
Escribir un texto implica tener cohesión, recursos de cohesión, recursos de coherencia, recursos de adecuación, inclusive. En fin, vamos a estar viendo después. ¿Ya? Este, Catherine nos dice asistencia al final voy a dar la asistencia, el código. Gracias, Kuskaya. Muy bien. Hemos visto tipología textual, una presentación en Prezi sobre esto. A ver, ¿cuántos tipos de textos hemos visto? ¿Recuerdan ustedes? A ver, ¿cuántos tipos de textos? Cinco. 5. 5. Cinco, correcto, correcto. Muy bien, correcto. Cinco tipos de textos que van a ser objeto de evaluación y más allá de evaluación van a ser objeto de tu aprendizaje en esta nueva etapa, ¿no? Muy bien. Vamos a profundizar un poco sobre esto, pero esta vez vamos a darle un enfoque de los contextos. Ya en la anterior clase hemos visto más o menos de qué trata, ¿no? Un texto narrativo, un texto expositivo. Esta vez vamos a hablar de la estructura. Todos esos tipos de textos que hemos visto en la clase anterior tiene estructura, queridos estudiantes, es decir, tiene partes, ¿no? Que debe ser conocido por tu persona. Claro que sí. Entonces, empezamos con los narrativos. Dijimos que los narrativos, pues, son fáciles de identificar, ¿no? Porque tienen personajes principales, secundarios. A veces son textos reales, a veces son textos narrativos ficticios, ¿no? Bueno, en todo, ¿no? La característica de estos es porque hay un tiempo, ¿no? Un tiempo que se respeta, ¿no? Hay una secuencialidad de hechos, ¿no? Ejemplos de textos expositivos, perdón, narrativa puede ser un cuento, una novela, una fábula, una leyenda, por ejemplo. Eh, y bueno, hay una línea de tiempo que a veces es uniforme y a veces no. Estructura de un texto narrativo, ¿no? Un inicio, un nudo y un desenlace. Fácil, en el inicio, ¿qué se hace, no? Se presenta el ambiente, los personajes, el tema del cual se va a tratar tu narrativo. En el nudo, pues ahí se desarrolla la situación, ¿no? El nudo es literal, ¿no? Ahí donde se entrama la acción y el desenlace es la solución. Pregunto a la clase, pregunto. Esta estructura que es inicio, nudo, desenlace, ¿tendrá que ser cumplida estrictamente en un texto narrativo? Es decir, así tiene que ser primero inicio, nudo, desenlace, o puede haber una suerte de alteración en la cual primero se presente el desenlace, luego el inicio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá alteración o es estricto el cumplimiento? Puede estar en desorden, también puede haber alteración. Muy bien, correcto. Profe, puede haber alteración porque esto, no siempre puedes contar las historias de forma lineal, siempre puedes poner como que el problema primero y luego explicar el inicio para dar el desenlace, por ejemplo. Correcto, correcto. Esta estructura que están viendo en vuestra pantalla, en un texto narrativo, repito, por favor, no debe ser cumplida de forma estricta, ¿no? Porque sabemos que la narración, pues, es dinámica, ¿no? Es activa y, y es comercial, ¿no? Hay gente que escribe narración y hace que esto de alguna manera, tiene que ser atractivo, ¿no? Y a veces empieza con el desenlace, a veces viene el inicio, a veces va el nudo, en fin. Es un texto narrativo, por lo tanto, la idea es que las personas sientan atracción por la lectura de este tipo de textos. Por eso que la estructura puede verse alterada, ¿ya? No se olviden la estructura de estos textos, ¿ok? Bueno, tenemos los textos descriptivos. Estos textos descriptivos, rápidamente dijimos que nos van a ayudar a explicar características, propiedades de un objeto, objetos inanimados, animados, en fin, paisajes, situaciones, animales, todo lo que sea posible de describir, hasta lo que no se ve, ¿no? El aspecto
espiritual también puede ser descrito, ¿no? De manera que eh, es pasible, ¿no? Eh, el ser humano siempre ha querido explicar, ¿no? Varias cosas, ¿no? El origen, su origen, por ejemplo, las diferentes culturas han querido explicar siempre el origen de su existencia, ¿no? Entonces, lo hacen a través de narraciones, a través de descripciones, y bueno. Ahora, en cuanto a la estructura, puede, bueno, no hay una estructura uniforme, no es que empieza primero esto acá. Sin embargo, hay estilos, ¿no? Por ejemplo, esta que dice, ¿no? De partir de lo general, de lo todo, hacia lo específico, o de lo específico hacia lo general. Por ejemplo, ¿no? A ver, ¿cómo sería esto? Por ejemplo, puede ser, imagínate que una vez que estés en el instituto, tu docente te dice, oiga, me vas a hacer un trabajo, eh, no sé, sobre el COVID-19, ¿no? Vas a describir qué es esto, ¿no? Entonces, en el trabajo de investigación también sucede esta metodología, ¿no? COVID-19 en Urubamba, ¿no? Algo así. Y bueno, si yo describiese COVID-19 en Urubamba, pues eso lo haría en tres, cuatro líneas, ¿no? Pero yo quiero hacer amplio esto, entonces aplicaré el método, el primero, que es de lo general a lo particular. Entonces empezaré, por ejemplo, de manera general, ¿dónde empezó, no? El COVID, ¿en qué país? ¿En qué continente? ¿Cómo fue la manifestación de este virus en este lugar? ¿Cómo se expandió, no? Y así poco a poco llego hasta mi localidad, ¿no? Eso es el trabajo de lo general a lo particular, ¿no? Em, Eso en metodología de investigación se llama el método deductivo, ¿no? E ir de lo pequeño a lo grande sería el método inductivo, ¿no? Eso se hace, por ejemplo, cuando tú vas a hacer investigación. Y créeme que cuando tú haces investigación, es parte de la vida de un estudiante, ¿no? Un estudiante hace eso. Tú vas a hacer, como estudiante del instituto, vas a tener que graduarte con un trabajo de investigación. Entonces hay metodologías, ¿no? ¿Cómo estudio un problema a partir del método deductivo, del método inductivo? Para efectos de nuestra asignatura, la descripción puede ir de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, puede ir de lo próximo a lo más lejano en el tiempo y en el espacio, o de lo más lejano a lo más próximo, ¿no? Si yo quiero hacer descripciones de líneas de tiempo, por ejemplo. En fin, eso es descripción, queridos estudiantes. Ya en la anterior clase hemos visto descripciones, puede haber físicas, psicológicas, en fin, todo tipo de descripciones, ¿no? Eh, Eso es muy importante, ¿ah? Tengan en cuenta que los textos descriptivos, pues describen, no argumentan, no fundamentan, solamente describen, ¿ya? Si tú ves ese tipo de texto en tus ejercicios, ya automáticamente marcas esa alternativa, ¿no? Ok, los expositivos, queridos estudiantes. Esto es muy interesante porque tal vez em, los trabajos que tú vas a hacer en el instituto van a ser de esta naturaleza, textos expositivos, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque los docentes suelen hacer asignaciones, ¿no? Suelen dar trabajos de monografías. Entonces, en un trabajo de esta naturaleza debe primar el sentido, vamos a decir así, objetivo de los trabajos, ¿no? ¿A qué me refiero? A que debes plasmar eh, eh, información exacta, ¿no? Eh, Sin alteración de ningún tipo, ¿no? Yo investigo sobre la contaminación, pues todo lo que encuentre tengo que presentar de manera rigurosa, de manera objetiva, porque mi idea es informar nada más, no es argumentar.
no es convencer. ¿De acuerdo? Este tipo de textos son los que más se utilizan en el ámbito académico, ¿sí? En el ámbito académico, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta eso, por favor. Hay estructura, claro, introducción, desarrollo y conclusión. Es toda una cátedra, queridos estudiantes, hablar de textos expositivos, ¿no? En el desarrollo de las clases tengo a bien dictar una asignatura que se llama habilidades comunicativas. Y en habilidades comunicativas es todo un tema muy grande hablar de textos expositivos. Porque dentro de las estructuras, queridos estudiantes, hay elementos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en la introducción hay subcomponentes, en el desarrollo hay subcomponentes, en la conclusión hay subcomponentes. Entonces, en el ámbito superior, queridos estudiantes, eh, es necesario conocer este texto. Por eso que me estoy demorando un poquito. Pregunto, a ver, pregunta a la clase. En un texto expositivo de esta naturaleza, ¿se podrá alterar el orden de los elementos? ¿Tú qué crees? A ver, así como en un texto narrativo, ¿se podrá alterar o no? No, No. No profesor. se puede. A ver, ¿por qué crees tú que no se puede alterar? Dame una razón. Pienso que este, esta estructura es esencial porque se da una introducción, luego se da un desarrollo y una conclusión. Y seguidamente ahí se entiende, ¿no? Ya. A ver, Florcita, ¿por qué? Vamos, Flor. Ok, profesor, buenos días. Disculpe, Buen yo día. creo que no se puede porque al, al presentar, digamos, una exposición, la introducción, empezamos por presentarnos todos nosotros, los que vamos a exponer. Segundo, presentamos el título y después del desarrollo, presentamos el concepto de lo que vamos a exponer. Después, ya la conclusión, ¿a qué llegamos de todo lo que hemos expuesto? Entonces, si lo haríamos, si todo cambiaría, no tendría sentido la exposición. Muy bien, Flor, muy bien. Juan Jesús, ¿por qué? A ver. Juan Jesús levantó la mano. Profe, porque si un texto expositivo lo pondríamos en otro orden, sería difícil de entender o simplemente no se entendería. Porque para poder explicar de qué trata, primero tienes que decir, o sea, si vas a explicar sobre un tema, primero tienes que decir de qué estás hablando. Porque si vas a decirles de qué estás hablando al final y te vas a despedir cuando empiezas la exposición, nadie te va a entender. Entonces, porque si lo pondríamos en otro orden, ese texto dejaría de cumplir su función, que es informar. Muy bien. Las respuestas me parecen muy bien, correctas. Me alegra mucho que ustedes tengan esa capacidad de inferencia rápida sobre este tema. Yolanda me dice, porque las ideas deben ser claras, con una continuidad de lo que queremos explicar. Efectivamente, queridos estudiantes, ¿no? Como se trata de un ambiente académico, a ver, ahí también hay que hablar de un texto académico y un texto no académico, ¿no? Los textos expositivos son textos recontra académicos. Por lo tanto, el lugar en el cual esta va a ser desarrollada es un ambiente académico, el instituto es académico. Es más, esto lo que estamos haciendo también es académico. Resulta que la academicidad demanda que todo tiene que ser, todo tiene que tener un orden, todo tiene que tener una, una relación, ¿no? Entre uno y otro. Entonces, si yo, por ejemplo, como decían sus compañeros, empiezo con otra estructura, de alguna manera esto va a perjudicar la disertación de mi tema, ¿no? Por lo tanto, no se va a entender, ¿no? No se va a comprender. Entonces, en el mundo académico, las cosas tienen que ser claras, simples, ¿no? Hay una estructura, tienen que respetarla, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes hagan una monografía, una exposición,
una presentación, ¿no? A través de organizadores gráficos, a través de resúmenes inclusive, necesitamos orden y respetar claramente la introducción, desarrollo y conclusión. En un texto narrativo sí puede haber alteración, porque es un texto comercial, tú sabes, ¿no? Se juega con las figuras literarias, todo. Pero en tipos de textos académicos, no. La cosa es muy seria y hay que tratar de hacerlo así. La academicidad demanda, ¿qué cosa? Demanda objetividad, demanda puntualidad, demanda imparcialidad cuando se trata de un texto expositivo. Brinley me dice, no se puede alterar, profesor, porque al momento de presentar un tema necesita un orden. Claro que sí, ¿no? Muy bien. Entonces acuérdense, por favor, de la estructura de un texto expositivo, introducción, desarrollo y conclusión. Otro texto recontra académico, queridos estudiantes, es el argumentativo. Este texto es muy importante, muy interesante, porque va a demandar de nosotros mayor conocimiento, mayor inferencia. El leer y comprender este tipo de textos, de alguna manera, es un termómetro para indicar que un estudiante o una persona, pues vamos, está escalando, ¿no? En cuestiones de comprensión. Y más si éste puede redactarlo, ¿no? La argumentación es tratar de convencer, ¿no? De una idea. Yo puedo argumentar sobre mi posición, mi punto de vista, y eso es una tesis, ¿no? Y una tesis no es sino una idea, ¿no? Eh, esa idea de alguna manera tiene que ser argumentada, sustentada a través de oraciones argumentativas, ¿no? Entonces, la idea en un texto argumentativo es, como dice ahí, validar o defender, refutar una opinión, pero con argumentos, ¿no? La idea es convencer, claro que sí. Ejemplos de textos argumentativos puede ser, por ejemplo, en las columnas de opinión, bueno, hay cartas de reclamo, ¿qué más? Videocolumnas. Es más, la tesis que vas a hacer, ¿no? El trabajo de investigación que probablemente el instituto te demande hacer, te obligue a hacer porque es necesario, es un texto argumentativo, porque tú vas a convencer de tu idea, ¿no? Tienes que convencer. Ahora, en el mundo científico, queridos estudiantes, todo es, eh, todo es factible de ser demostrado y comprobable, ¿entiende? Este aspecto es interesante, ¿no? En el mundo científico, si algo no se puede comprobar, si algo no se puede demostrar, no es científico, ¿entiendes? Por eso que hay muchas cosas empíricas, o sea, o cosas abstractas, que son dejadas de lado, ¿no? Para poder convencer. El caso, por ejemplo, de este contexto, ¿no? Hablo del COVID, ¿no? Porque es un contexto muy actual y creo que es un tema que todo el mundo está de alguna manera entendido. Se han ensayado bastantes curas, ¿no? Es más, hay bastantes personas que dicen, la cura es esto, esta es la medicina, para esto, para aquello. Pero ¿por qué no se comercializa? Porque no se ha comprobado, ¿no? No se ha comprobado. No se ha demostrado que funciona. Sin embargo, hay otros medicamentos que sí. Entonces, eso es el mundo científico, ¿entiendes? Tiene que ser comprobado, tiene que ser verificado. ¿Y cómo lo compruebo? ¿Cómo lo sustento? A través de una argumentación. ¿Ya? Tiene estructura, tiene una introducción, tiene una argumentación y tiene una conclusión. Las partes importantes. ¿Tiene subcomponentes? Claro que sí, queridos estudiantes, ¿no? En introducción hay subcomponentes, en argumentación también, en la conclusión también. Pero para efectos de nuestro estudio en el instituto y el SENA nos piden que entendamos qué es un texto argumentativo y cuál es su estructura, ¿no? Brini me dice, profesor, el texto argumentativo también tiene una relación con el texto expositivo. Bueno,
La relación, más que una relación, tal vez hay diferencias muy sutiles y muchas veces se suele confundir un texto expositivo con un argumentativo. Básicamente la diferencia entre estos dos es el punto de vista y la opinión que puedas encontrar en un texto argumentativo. Y cuando yo leo un texto y me presenta argumentación, es decir, me presenta posiciones, ideas, citas de varios autores que defienden una idea o refutan, ese es un texto argumentativo. En cambio, si yo leo un texto expositivo en la cual solamente me informa, sin querer vertir opinión, esa es información, ese es un texto expositivo, ¿no? Otra manera de percatarse si se trata de un texto argumentativo o expositivo es que cuando yo lea un texto y al final de la lectura yo diga lo siguiente, ¿no? Efectivamente, el autor tiene razón, claro. O diga, oye, este autor no tiene razón, está mal. Entonces, ese es un texto argumentativo. Lo contrario sucede cuando leo un texto y digo, bueno, qué buena información, mira, no sabía nada de esto. Ah, ese es un texto expositivo, ¿no? ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Vamos a hacer prácticas sobre esto, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre esto, queridos estudiantes? ¿Todo claro? ¿Alguna duda, por favor? Todo claro, profe. Muy bien. Si hay dudas, por favor, no tengan temor en Todo claro, preguntar, profe. ¿no? Muy bien, muy bien. Repito, este tema de argumentación es toda una clase, toda una cátedra, entonces ya probablemente en el instituto ustedes van a tocar esto con mayor profundidad. Yo recomiendo que vean, ¿no? Videos de argumentación. Eh, hay una organización que hace debates, ¿no? Que es si mal recuerdo, The World Debating International, así se llama, debate mundial internacional, en la cual se ve, ¿no? Cómo los estudiantes generan debate, cómo personas hacen debate. El debate nace precisamente en la argumentación, queridos estudiantes, ¿ya? Interesante, ¿ya? Ustedes revisen, vean esto con mayor detenimiento. Bueno, los famosos instructivos, queridos estudiantes, sabemos eso, que brindan recomendaciones, brindan instrucciones para hacer algo, para no hacerlo. Ahí creo que había una tareita en la anterior clase, ¿no? Decíamos la constitución política de nuestro país, ¿no? ¿No? La Carta Magna, ¿no? La que guía nuestro país, la que norma todo en nuestro país. ¿Qué tipo de texto será? A ver, ¿será narrativo? ¿Será expositivo? ¿Será instructivo? ¿Será argumentativo? ¿Ah? ¿Qué tipo de texto creen que ustedes que sean la constitución política del Perú? ¿Qué creen? A ver. ¿Han leído la constitución? Tal vez no directamente, pero sí saben, ¿no? Todos sabemos. Profesor, disculpe, pienso que es instructivo, Instructivo. A ver, ¿por qué? porque según lo que dice que nos instruye, nos dice qué debemos hacer. Y en ahí están las leyes, nos permiten, por ejemplo, una persona no debe robar, digamos. Entonces, Ujú. ahí viene esos artículos diciendo de que por esta razón y tal razones y todo eso. Ajá, interesante la opinión de Uber, sí. Y bueno, dice el profesor, es un texto expositivo, perdón, es un texto instructivo porque ahí está pues reglamentación, ¿no? Hay reglas, ¿no? Interesante. Eric no puede ser descriptivo, ¿no? Carmen tampoco, porque recuerda la naturaleza de la descripción que hemos hablado, ¿no? Descripción física, descripción psicológica, es características particulares de un todo. Entonces, la idea de descripción debe estar muy lejos de nosotros cuando se hable de un texto como la Constitución, ¿no? Ahora, Juvenal me dice, profesor, ¿puede ser un expositivo?
em, en un texto expositivo, recuerda, a ver, recordamos un poco, queridos estudiantes, miren, la estructura de un texto expositivo. Hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Así es nuestra Constitución? ¿En nuestra Constitución hay una introducción, un desarrollo y una conclusión? ¿O crees que sea así? ¿Mm? ¿Qué opinas? ¿Mm? Un texto expositivo tiene naturaleza informativa, entonces es lo mismo, ¿no? Que estamos hablando, ojo con eso, ¿ah? El texto expositivo tiene naturaleza informativa. Repito, el texto expositivo y el informativo tienen la misma naturaleza. Entonces, no puede ser, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿En nuestra Constitución encuentro introducción, desarrollo, conclusión? Creo que no. No encuentro eso. En un texto expositivo, sin embargo, en un texto instructivo, este, encuentro formas, ¿no? Encuentro reglamentos, pasos para yo poder hacer algo. Y efectivamente, en nuestra Constitución, ¿qué tenemos, no? Tenemos leyes, ¿no? Incluso dividido por artículos, artículo 1, artículo 2, artículo 3. Y eso son formas de instrucción, eso son formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, nuestra Constitución es un tipo de texto instructivo, ¿ya? Es un tipo de texto instructivo, porque ahí está, pues, todo lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, ¿ya? Ahora, Britney me dice, profesor, mezcla de ambos, yo veo que hay mezcla de textos. Mire, justo eso era la pregunta de la clase del grupo anterior, del grupo del día de ayer, grupo uno, que hablaba precisamente de ese caso. No, no se alberga híbridos, es decir, en naturaleza de textos, tipología textual, no hay híbrido, es decir, no hay una mezcla para reconocer. Siempre hay algo que domina más. Y eso no quiere decir que probablemente dentro de un texto, por ejemplo, eh, narrativo, no haya descripción. Sí hay, ¿no? Ustedes saben eso. Yo estoy narrando algo y puede haber descripción. Sí hay. Pero para reconocer, para efectos de reconocer qué tipo de texto es, siempre uno va a primar más. Entonces, en un texto narrativo, cuando hay descripción, pues no será mucha la descripción, entonces el texto es narrativo, ¿no? Entonces, en un texto de naturaleza como la Constitución, puede haber aspectos positivos, claro que sí. Sin embargo, prima aquello que hay más, ¿no? Que se aprecia más, y eso es un texto instructivo. Entonces, para efectos de reconocimiento de un tipo de texto, nunca va a haber una alternativa que diga, por ejemplo, este es un texto narrativo instructivo, o puede ser un texto expositivo argumentativo. No, no hay eso, ¿ya? No existe. Pero sí puede haber dentro de la composición interna. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí me dice Walter, profesor, textos administrativos. Ya esos son documentos ya de naturaleza de uso, ¿no? Claro, esta clasificación que estamos viendo ahora son clasificaciones amplias, grandes, ¿no? Las más, vamos a decir, el origen de la ramificación. Posteriormente, estas se van ramificando mucho más y por su utilidad, por ejemplo, Walter nos dice que hay textos administrativos, en fin, solicitud, oficio, memorando. Eso ya es otra ramificación que va viendo, ¿no? Esto que estamos viendo son de manera amplia y general. A partir de ellas se van ramificando algunos más, ¿no? Muy bien, Britney me dice, claro, existen, dice, por supuesto, profesor, pero existen muchos textos que tienen un poco de otros textos, lo cual a muchos nos... Sí, exacto, Britney. ¿Qué hacer frente a esa situación para que no te confundas? Te voy dando la alternativa, ¿no? Prima aquello que se aprecie más, ¿no? O sea, en una narración. ¿Hay parte descriptiva? Claro que sí.
pero por ese hecho, esa pequeña parte que es descripción, no vamos a decir que el texto se convierte en descriptivo, sino es narrativo. Entonces, hay que ver aquello que prima más, que es mucho más, ¿no? Entonces, para efectos de evaluación, nunca va a haber una pregunta que diga, este tipo de texto es narrativo, descriptivo, argumentativo, positivo. No, no existe eso. ¿Es argumentativo, es positivo o simplemente es instructivo, nada más, ¿ya? Elementos de un texto instructivo, ya un texto real, vamos a decir así como para que tú entiendas esto, por ejemplo, las recetas de cocina, los reglamentos, en fin, materiales, ¿no? Y también está el procedimiento. En un texto instructivo clásico, ¿no? En todo lo demás, a veces se presenta nuevas alternativas, ¿no? Muy bien, avanzamos un poquito. Y los famosos textos transaccionales, queridos estudiantes, ¿no? Tipología textual, ¿ya? ¿Qué son los transaccionales? Esto es un aporte relativamente nuevo, aunque no es tan nuevo, ya tiene sus años de antigüedad. Los transaccionales, como su nombre lo indica, es transacción, ¿no? Transacción económica. Cuando tú vas a comprar al mercado, a la tienda, haces o conversas con el que vende, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Y te responde 20 soles. Y tú le dices, oye, rebájame, y te dice, ya, ok, te lo dejo en 19. Eso es transacción. Esa pequeña situación hoy por hoy se ha vuelto en un tipo de texto. ¿En dónde? En el WhatsApp, ¿no? En los foros, en fin, en notas personales, en fin. Ese tipo de texto se llama texto transaccional. ¿Cuál es la característica, no? Que es muy rápido, es muy objetivo, son breves y sucede más en los entornos de los medios sociales de comunicación. Facebook es parte de este tipo de textos cuando hacemos conversaciones, cuando respondemos algún comentario. Eso es un tipo de texto transaccional. ¿Ya? Muy bien. Qué bueno, queridos estudiantes. Bueno, hasta ahí la presentación del material. Ahí está mi página web y tengo un blogspot. Si gustas, puedes entrar a mi blogspot. Ahí suelo publicar diferentes textos, cuentos, en fin, todo lo que puedo aportar en cuanto a formación se refiere. ¿Ya? Muy bien, queridos estudiantes, ¿alguna pregunta hasta ahí, sobre textos transaccionales? Tal vez vamos a ver ahora un poquito eh, vamos a ver nuestra actividad, la actividad que propongo. Este material que te he presentado está en tu aula virtual, ¿no? Aquí está, voy a tratar de eh, abrir eh, este material, ¿ya? Si me permiten un momento. ¿Ya? A ver, se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Entonces, este es el material que he presentado, la parte teórica. No te olvides de bajar esa información, por favor, para que tú lo tengas siempre en tu archivo, ¿no? Acá está lo que hemos trabajado, la lectura, hemos hablado un poquito sobre comprensión de textos, en fin, eh, alguna información extra. Hemos visto sobre eh, la lectura como labor metacognitiva, los tipos de lectura, ahí está la oral, la silenciosa, extensiva, intensiva, rápida, superficial, espontánea, un vistazo, atenta, ¿no? En fin. Y aquí están los momentos de la lectura, ¿no? Antes, durante y después. Tipos de textos, ahí estamos viendo todo lo demás. Jacqueline me dice, profesor, ¿usted cree que puede ampliar un poco más sobre la argumentación? Claro que sí, Jacqueline. Y yo quiero que nos hable más sobre textos de transacción. Mire, justo aquí vamos a utilizar nuestro material teórico, ¿ya? Bueno, justo acá dice, mire, los textos argumentativos acá, ¿qué dice, no? Un texto argumentativo busca persuadir al lector sobre una opinión, ¿no? Persuadir significa convencer. ¿Mm? Convencer.
sobre una idea, ¿no? Esto se hace mucho, ¿no? Ustedes hacen mucho. No crean que la argumentación está lejos de ustedes. No crean que argumentar es una cosa, ok, de gente académica. No, 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 no. Entonces, la argumentación lo haces tú. Por ejemplo, a una argumentación sencilla, ¿ya? Así para que tú puedas entender. Por ejemplo, no sé, cuando quieres pedir permisos, ¿no? Cuando quieres pedir permiso a alguien, tus papás, argumentas, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué vas a pedir permiso? Quiero salir este fin de semana con mis amigos, ¿no? Ya, y te pregunta por qué. Entonces tú dices, porque son mis amigos, porque no los veo hace tiempo, es el cumpleaños de alguien. Entonces, argumentas. Eso es argumentar y lo que buscas con esto es convencer, ¿no? Convencer a la persona. Algo así es un texto argumentativo, pero de manera ya más formal, más académica. Entonces, yo puedo argumentar, por ejemplo, sobre el uso de la, no sé, de la ivermectina, ¿no? Como medicina para curar el COVID-19. Y hay bastante, ¿no? En internet, sobre todo en YouTube, hay bastante gente que dice que la ivermectina es la medicina para el COVID. Y argumentan, ¿no? Argumentan en base a su salud. Mira, yo lo he tomado, me da esto, 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 esto. Por lo tanto, funciona. Eso es argumentación. La idea de esto es convencer, convencer. ¿Qué argumento? Esa idea se llama tesis, ¿no? Esa idea se llama tesis, ¿no? Tu posición se llama una tesis, ¿ya? Eso es un texto argumentativo. Ahora, ahí hay unas preguntas. Pedro me dice, profesor, ¿nos puede mandar por el chat para poder? Pedrito, esto puedes bajártelo. Entras a tu aula virtual, simplemente haces como yo, lo que he abierto, estoy abriendo el texto, y tú quieres imprimir, ¿qué haces? Simplemente haces clic acá, mira, en esta ventanita, en la parte superior derecha donde estoy moviendo el mouse, aprietas aquí y ahí da la opción de imprimir. Así de simple, Pedro. No es cosa de otro mundo esto, ¿ah? Así de simple es para poder imprimir. ¿Ya? Así que no puedo mandar nada por el chat porque ya es una cosa que ustedes lo saben, ¿no? Vamos, pueden hacerlo. ¿Qué más me dice sobre la vacuna? Ya, claro. Profesor, ¿y diferencia entre un argumentativo y una oratoria? Jacqueline, la oratoria es la parte oral. La parte oral. Esto estamos viendo la parte escrita, ¿no? Estamos comprendiendo textos escritos, ¿no? Ahora, la oratoria toma en base, claro, la parte argumentativa. Eso es otro mundo, ¿no? Otro mundo del aspecto oral, ¿ya? La oratoria, pues, toma en base una argumentación. Ahora, para hacer oratoria debo escribir también, pues, ¿no? Y listo, ¿no? Es lo que tengo que hacer, ¿no? Ahora, me han preguntado sobre textos transaccionales. ¿Qué dice acá, no? Un texto transaccional, ¿qué dice acá? Busca alcanzar un objetivo concreto como organizar una reunión, confirmar un compromiso. Los textos transaccionales son a menudo de carácter personal, no son públicos, y estos textos interactúan dos o más personas. Bueno, la explicación acá es un texto transaccional. ¿De qué nace esto? Rapidito, ¿ya? En esta nueva era digital, por ejemplo, aparecieron nuevas formas de comunicación y una de ellas, por ejemplo, era el Messenger, ¿no? Yo todavía vi el Messenger, tal vez de acá algunos han visto el Messenger, tal vez algunos no. Bueno, en mi época yo usaba el Messenger, ¿no? Para empezar. Y bueno, era la comunicación así tan corta, ¿no? Tan directa, ¿no? Entre decir hola, uno responde, el otro dice ¿cómo estás? En fin, eso era una conversación. Entonces, para los expertos, al momento de catalogar ese tipo de conversación, dijeron, ¿y esto qué es, no? ¿Es narrativo, es expositivo, es argumentativo? No es nada de eso, ¿no? Porque acá no hay nada de eso. Debe ser otro tipo de textos, ¿no? Entonces, por ejemplo, gracias Britney, ¿no? No necesariamente la videoclase en sí, la videoclase podría ser un texto expositivo,
de naturaleza expositiva, Britney, lo que estamos hablando ahora, lo que yo estoy haciendo es una exposición, ¿no? Pero sí el chat, Yolanda, correcto. Ese chat que estás viendo ahí en el lado derecho, que yo estoy viendo y que estás viendo, está interactuando, ese tipo de texto, por ejemplo, los expertos han observado y dijeron, ¿qué es eso, no? Es exposición, es argumentación, es descripción, no es nada. Entonces dijeron, ok, estamos frente a un nuevo tipo de texto. Parece una transacción, ok, entonces llamémoslo texto transaccional. Eso es un texto transaccional. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, ejercicios o en el examen, ese tipo de interacción y te pregunten, ¿qué tipo de texto es? Tú tienes que decir, ah, esto es un texto transaccional, rapidito, porque no es expositivo, no es narrativo, no es argumentativo, no es descriptivo. Entonces, obviamente, esto es transaccional. ¿Ya? ¿Clara la idea? ¿Sí? ¿Con eso? Yo creo que sí, ¿no? Ahí te he dejado Sí, bibliografía. Correcto, muy bien. Ahí te he dejado bibliografía. Revisa, por favor, un poco estos materiales. Son plausibles de encontrarlos en el internet para que tú puedas ampliar un poco más tu tema, ¿ya? Muy bien, esto por favor, bájense esta información. Pueden bajarse, ¿ah? Pedro me preguntaba para imprimir. Hago clic en esta flechita que dice abajo y yo puedo inclusive descargar este material, ¿no? Puedo guardarle un archivo, en fin, en todo lo que ustedes puedan almacenar, ¿ya? Muy bien. Eliana, ¿correcto? Vamos con los ejercicios, a ver, los ejercicios. Estos ejercicios deben ser leídos por ustedes. Eso sí, por favor. Yo creo que tal vez algunos no lo han leído, pero para acelerar un poco nuestra actividad, ya en la anterior clase hablé un poco de esta situación. Vamos a hacer la parte teórica en una sesión explicativa, no teórica realmente, explicativa, ¿no? Todo lo demás. Y en la siguiente hacemos full ejercicios. Entonces, esta sería la siguiente, ¿no? Porque ya tuvimos una clase que fue el día martes y hoy estamos cerrando, ¿no? Entonces, para poder hacerlo dinámico, me encantaría que a partir de la siguiente semana ustedes intenten resolver los ejercicios y cosa que venimos a clases y despejamos dudas con la resolución de los ejercicios, ¿ya? Hoy, de repente, algunos lo han leído, algunos no. Vamos a tratar de responder esto y hacer el feedback necesario, ¿ya? Muy bien. No quiero ser modelo es el primer texto que nos propone nuestra aula virtual. Y bueno, las preguntas están aquí, en la parte inferior. Vamos a tratar de responderlas, ¿ya? Muy bien, muy bien. ¿Han leído el texto? ¿Sí o no? Muy bien, Britney. Muy bien, Britney lo hizo muy bien. Correcto, muy bien. Queridos estudiantes, no olvidemos que estamos en preparación, ¿no? Estamos en preparación. Y al prepararse hay que utilizar todo lo que nuestros profesores nos ofrecen en las aulas virtuales. No es una suerte de cortar y pegar, créanme, es diseñar, ¿no? Lleva tiempo, ¿ah? Lleva tiempo. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque queremos que ustedes se preparen y tengan todos los instrumentos de mano, ¿no? Para que ustedes no tengan problemas en su preparación. Por esa es la razón. Entonces hay que hacerlo, ¿ya? Bueno, hay preguntitas y vamos a tratar de responder este texto que, bueno, es interesante definitivamente, como dice Britney, este texto. Los que lo han leído habrán podido entender el mensaje tras de este texto a propósito de esta etapa, ¿no? Muchos creemos que debemos estar enfrascados en un cierto tipo de modelo, ¿no? O sea, un, un cierto tipo de persona que la sociedad quiere de nosotros, ¿no? Sin embargo, hay alternativas, ¿no? Que nos invita a que podamos diferenciarnos de alguna manera. Ahora sí, a ver, los que han leído, me aventuro a preguntar, ¿qué tipo de texto creen ustedes que sea? ¿Argumentativo, expositivo, narrativo, instructivo? ¿Qué será? Es un argumentativo.
Ajá, Argumentativo. 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 Muy bien. ¿Cómo sabemos que es argumentativo? Miren, obviamente, Argumentativo. claro, obviamente leyendo todo el texto, pero mire esta primera parte, yo voy a demostrarte que es un argumentativo. Mire, vamos a leer, ¿no? Ahí por ahí me dijeron narrativo, vamos a ver eso, ¿no? Hay una frase de Sting que tengo muy presente, sé vos, no importa lo que te digan. La canta en inglés en Nueva York y es sobre todo lo que siente alguien cuando sabe que es distinto. Creo que en nuestra sociedad hay una fuerte presión para homogeneizarnos, ¿no? Y esto es la tesis, pues, ¿no? Creo. Ahí está la posición del autor. La posición del autor dice, esa es su tesis, ¿no? Y que en nuestra sociedad hay una suerte de que todas las personas quieren que seamos iguales. Listo, esa es su posición, ¿no? Y me imagino que el autor a lo largo del texto va a sustentar eso, para que seamos flacos, bonitos y no pensantes. Sobre todo lo último, es decir, no pensantes. He llegado a equiparar el pensamiento y la angustia, como si la reflexión no pudiera servirme para estar mejor. Pero voy a sentirme mal mientras no pueda pensar algunas cosas. ¿Por qué tengo que ver la diferencia con un castigo, como un castigo? Ujú. ¿Qué más? ¿A quién quiero parecerme y para qué? Mis relaciones se vuelven muy difíciles cuando intento ser lo que no soy. Entonces, leyendo este primer párrafo, obviamente todo sería mejor. Por premura del tiempo vamos a hacer esto. Me doy cuenta que se trata de un texto argumentativo, porque me da la posición del autor y sobre todo lo que él cree sobre esta posición, ¿no? Entonces, definitivamente este es un texto argumentativo. Esa es la respuesta, ¿ya? ¿Qué nos dice ahí? No soy Pedro, mi nombre es Alisandra. Ah, ok. Es que Alisandra, en tu contacto aparece el nombre de Pedro Chuyo Palomino. Probablemente sea algún familiar tuyo, estés utilizando su dispositivo para entrar a tus clases. No te preocupes, no hay problema. Disculpa más bien por confundirte, ¿ya? Muy bien. ¿Qué tipo de texto? Obviamente es un texto argumentativo, por lo que acabamos de mencionar, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, para yo saber qué tipo de texto es, tengo que leer obviamente todo, ¿ya? Muy bien, ahora sí, a ver. ¿Cuál es el tema del texto? ¿Qué pregunta me formulo para encontrar un tema? A ver, ¿qué pregunta podría hacerme para La B. encontrar un tema? La Antes B, de profesor. responder, sí, sí, probablemente sea esa, pero quiero que ustedes digan cuál es la pregunta que me formulo para encontrar el tema de un texto. A ver, ¿De qué trata el texto? ¿de ¿De qué qué no? trata? ¿De qué quiere hablarnos el texto? Claro Profesor, que sí. tendremos que Adelante. preguntarnos de qué se trata para poder saber el título, ¿no? Correcto, Gaby, correcto. Todos están participando muy bien. Muy bien, muy bien. Correcto. A ver, Alisandra. ¿Qué quieres decirnos, Alisandra? Alisandra, levantaste la mano. Ujú. La letra B dice, pero bueno, antes de responder esto, obviamente es esa, pero vamos a aprender que para yo encontrar un tema, me hago la pregunta de qué trata el texto. Ahora, ¿por qué recuerdo esto? Porque a partir de eso yo voy a encontrar ideas principales, ideas secundarias, ¿no? Entonces, luego de leer el texto, de qué trata, entonces la respuesta ahí lanza o sale automáticamente y es de ser auténticos, ¿no? Aunque seamos diferentes. La respuesta tiene que ser directa, corta y precisa, en forma de frase inclusive, para yo encontrar el tema, ¿ya? Ahora, a partir de eso nace la idea secundaria, ¿no? La idea principal inclusive, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos con la siguiente pregunta, a ver.
Lee la siguiente oración. Creo que en nuestra sociedad hay una fuerte presión por homogeneizarnos para que todos seamos flacos, bonitos y no pensantes, sobre todo lo último. Para la autora, la homogeneización pretende especialmente ¿qué? A ver, ¿cuál es la respuesta ahí? En base a todo eso. ¿Mm? Catherine nos dice, profesor, en base a lo que he leído, yo creo que la respuesta es que todos piensen de la misma manera. Claro que sí. Esa es la respuesta, ¿no? Según lo que está en la parte superior de la pantalla, eh, ¿qué es homogeneización? Es que todos piensen de la misma manera. Eso es homogeneizar, ¿no? Muy bien, queridos estudiantes. Vamos a la siguiente pregunta. 4. Lee el siguiente texto, ¿no? Dice, mis relaciones se vuelven más difíciles cuando intento ser lo que no soy. Hay demasiados mitos en el medio. Según el texto, la palabra subrayada significa, a ver, ¿qué significará hay demasiados mitos en el medio? La profe, creencias generalizadas. Creencias generalizadas. Claro que sí. Esa es la respuesta correcta, ¿no? Creencias generalizadas. Correcto, ¿no? Porque al hablar de mitos, sabemos que es un mito, nuestra sociedad está plagada de ellos. Nunca van a ser verdades universales. Un mito será un cuento antiguo, pues la palabra mito ya hace que esto no sea así. Y imágenes televisivas, no. Entonces la respuesta es la C. Muy bien, ¿ya? Correcto, muy bien. Este texto a continuación es un poquito subido de nivel, claro que sí. Es un texto sobre un ensayo, es un ensayista, Nietzsche, Friedrich, más allá del bien y el mal. Seguramente que al leerlo has tenido algunas dificultades para poder entenderlo. Sin embargo, es parte de la exigencia, ¿no? Entonces, bueno, los que lo han leído habrán podido tal vez salir un poquito confundidos en el texto, porque, bueno, es un ensayo. ¿Y qué tipo de texto crees que sea? A ver, los que han leído. Expositivo, me dice Eric Manuel. ¿Qué dice el resto? A ver. Argumentativo. Argumentativo. ¿Por qué crees que sea argumentativo? A ver. Hay que explicar una razón, ¿no? ¿Por qué? No es ¿Con qué expositivo. datos? A ver, vamos adelante, por favor. Perdón, te interrumpí. Adelante. Porque yo le puse argumentativo porque vi que está explicando y da sus ideas. Argumenta sobre un tema, es decir, que de diferentes puntos de vista la idea nos sustenta y trata de convencer al lector de que el autor está en la razón. Por eso le puse argumentativo. Muy bien, Britney, muy bien, muy bien, felicitaciones. Sí, efectivamente es un texto argumentativo porque al leerlo trata de convencernos y más allá de eso, tal vez si no has visto, si no has notado la argumentación, es que es un texto de naturaleza ensayista, es un ensayo, ¿no? Y en un ensayo literario, pues el autor nos habla de sus ideas, de sus posiciones, de sus conflictos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Nietzsche nos habla más allá del bien y el mal, el qué cree del bien y el qué cree del mal. Por lo tanto, eso es un texto recontra argumentativo, ¿no? Por esa razón, ¿ya? Porque es un ensayo, porque el autor vierte sus ideas, en fin. Britney dice, su lenguaje es muy formal. Exacto, Britney. El autor en un texto ensayista, pues, utiliza bastante de la formalidad, muchas posiciones filosóficas, en fin, cosas por el estilo, ¿ya? Tu texto es recontra argumentativo. Bueno, vamos a tratar de responder ahí, a ver, la primera pregunta en base a la comprensión. El pesimismo incurable sería ocasionado por, ¿qué dicen ustedes? En base a lo que se ha leído, ¿no?
Yo respondí la A, el instinto de conversación del hombre. El instinto de conservación del hombre, dice ahí. El instinto de conservación del hombre, dice ahí algunos estudiantes. Sí, efectivamente, la respuesta correcta es el instinto de conservación del hombre, ¿no? Muy bien. Vamos con la 7, a ver. La creación artística reflejará odio a la vida cuando... Ah, La oh, D, profe, haya claro. sido creada en base a la verdad. Haya Porque sido muchas creado... veces, Ajá. sí, porque muchas veces la verdad y la realidad es algo que las personas eh, nos tardamos mucho en aceptarla. En otras maneras puede ser muy cruel y en otras puede tener ciertas desventajas, lo cual la gente o cualquier persona se niega a aceptar. Ya. Muy bien, interesante la reflexión de vuestra compañera. Sin embargo, hay que ver la pregunta, ¿no? La creación artística reflejará odio a la vida cuando haya sido creada en la verdad. No creo que la verdad genere definitivamente odio, ¿no? Para la vida. Esa es una cosa muy interesante. La respuesta correcta es la C, cuando haya sido creada en base al placer, a un placer oculto. Definitivamente el hecho de crear de hablar de la verdad, de la vida, para el autor debe ser un sinónimo de transparencia, un sinónimo de significación prístina, ¿no? Vamos a decirlo así, de la realidad. Sin embargo, cuando alguien crea esto mintiendo, cuando alguien crea eh, con un fin diferente, entonces a eso refleja el odio, ¿no? Que ha sido creado en base a un placer oculto de la realidad. Bueno, vamos con la 8. El engendro más sutil y extremado del miedo a la verdad tiene su origen en la o en Profe. el miedo a descubrir La la A, verdad. Correcto. El miedo a descubrir la verdad. Muy bien. Vamos con la 9. A ver, la idea compatible con el texto sería, esta sí es una pregunta muy fácil, ¿ah? Una idea compatible, a ver, la A, profe, el hombre es el hombre quien crea la religión. correcto, esa es la respuesta, ¿no? Esta idea no está en el texto. Sin embargo, yo puedo leer ese texto y decir, ok, ¿con qué idea comparto esto? Con la primera, ¿no? El hombre es el que crea la religión, precisamente aquello que nos quiere hablar Friedrich Nietzsche, ¿no? Y la 10 dice, debajo de la superficie se encontraría ¿a quién? ¿O qué? La religión. La La verdad. religión, no, la verdad. La Muy bien. C, la verdad. La verdad. Muy bien, correcto. La verdad, la letra C. Muy bien, queridos estudiantes. Bueno, aquí tenemos otro texto, el pan y su extraña forma. El pan es un satélite, no se refiere al pan que comemos todos los días, ¿no? No, no, no. Es esto, ¿ya? Voy a compartir en estos momentos la asistencia, el el enlace y el código para pues, registrar vuestra asistencia, porque ya nos faltan nuestros 10 minutos. Mientras voy compartiendo, voy a estar terminando con la presentación, ¿ya? Este es el enlace, ¿sí? Y tengo aquí el código eh, y este es el código para registrarlo, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien, mientras van registrándose ahí con ese código, por favor, van ustedes atendiendo, ¿ok? Mira, entonces decía que el pan es un satélite y no es el pan que comemos todos los días, ¿no? Y bueno, los que han leído este tipo de texto, rapidito, a ver, ¿qué tipo de texto será?
expositivo. No, no es expositivo porque nos va a hablar de una tesis. Por ahí hemos visto una tesis, ¿no? Del autor. Y es un texto argumentativo, ¿ya? Un texto argumentativo. Ok, pues, ¿qué más tenemos ahí? En la pregunta número 12 dice ahí, ¿cuál de las siguientes informaciones sí corresponde al texto? La ¿Cuál D, será? profe. La D dice ahí, dentro de sí, pan contiene poca agua y congelada. No, no habla de eso, ¿no? La respuesta es acá. Pan es un satélite que emana luz, suficiente luz, ¿no? Esa es la respuesta. ¿Ya? A ver, siguiente. Según el texto, la tesis, ahí está, ¿no? La tesis, o sea, es recontra argumentativo. La tesis que plantea la autora es... ¿Cuál es la respuesta? La letra C, ¿no? La forma del satélite Pan repercute en los anillos y divisiones de Saturno. La siguiente pregunta dice, uno de los argumentos que presenta la autora para defender su postura es que La A, profe. La, profe. los científicos todavía no logran explicar el origen del satélite Pan. Ujú. Los científicos todavía no logran explicar el verdadero origen del satélite Pan. Correcto. La 15 dice, o perdón, sí. Según el texto, la conclusión a la que llega la autora es... La D, profe. Ujú. Según el texto, la conclusión a la que llega la autora es la letra D, ¿no? La forma del pan representa una vía para comprender la relación con los anillos. Y tenemos la número 16 que dice, ¿con qué intención se utiliza el conector? Vale decir, este conector que está acá. Sin embargo, ¿no? ¿Cuál es la intención? ¿Ah? Dice la A. Efectivamente, para presentar un nuevo elemento del discurso como una explicación de lo anterior, ¿no? Este conector, tú sabes que los textos tienen conectores, ¿no? Y los conectores de alguna manera a- nos van a enseñar algunas actividades, algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este conector, sin embargo, nos va a mencionar que sí aceptamos el concepto anterior, sin embargo, hay otros conceptos también, ¿no? Eso es lo que nos va a entender ese texto. Queridos estudiantes, te voy a dejar esto. Voy a dar las respuestas de estos dos textos mediante el chat para hacer vuestra comparación. Tenemos todavía el Parque Turístico de Quistococha y también las Islas Ballestas. Voy a estar mandando la clave de respuestas a través del WhatsApp. Quiero animarte a poder realizar nuestra actividad, eh, que es esta, ¿no? A ver si me permites compartir un poquito mi pantalla. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Mire, esta parte de acá, ¿no? Ya hemos visto el video, todo está aquí. Ah, las videoclases están aquí, ¿no? Ahí está del grupo 1, 2, 3. O acá puse del grupo 1. Voy a poner terminado esto el grupo 3. Y bueno, aquí te he puesto el gran reto, ¿no? Para el gran reto, simplemente haces clic, no hagas otra cosa que no sea clic, por favor. Mira, haces un clic acá con el mouse. Mira, yo voy a hacer eso. Y me va a lanzar a esta ventana. Mira, a esta ventana.
así tal cual, no hay nada, no hagas nada acá, o sea, no hagas clic aquí, aquí, nada, nada, nada. Crear reto, no, no hagas nada de eso. Acá se va a ver la lista de los que han estado participando en el gran reto, ¿no? Y no hagas en guardar, compartir, descargar, nada. Aquí, comenzar. Haces clic en comenzar y tú vas respondiendo, ¿no? La pregunta, haces clic siguiente, siguiente, eliges, ¿no? Siguiente, siguiente, siguiente. Son 10 preguntas, ¿ya? Una vez que llegues a la parte final, a ver, voy a intentarlo acá. Vamos a finalizar por aquí. Te aparece esto, ¿no? Tu puntaje, ¿no? Aquí, cuántos puntos que has tenido. Y hay una opción que dice acá registrarse, ¿no? Y te registras. Acá no aparece porque yo ya estoy registrado. Si tú no estás registrado, te va a aparecer así al final una opción. Creo que en el WhatsApp lo he compartido, la imagen, ¿no? Registrarse. Si tú quieres que tu nombre aparezca aquí, como estamos viendo acá, ahí con los nombres, que tengo a Caterina, Lice, ¿no? Tienen 100 puntos, te registras, ¿no? Haces clic en registrarse y registrarse no es difícil, ¿ah? Te pide solamente en qué año has nacido y con tu cuenta, te vas a registrar con la cuenta del instituto, ¿no? Ahí por ahí me han escrito en el WhatsApp, me dicen, profesor, no sé mi cuenta. No, tu cuenta es aquello que te han creado, pues cuando estabas em, inscribiéndote, tu DNI y la extensión, ¿no? Eh, entonces, por favor, esa cuenta está activa, no es que lo que pasa es que no estás viendo los tutoriales, revisa el tutorial, ahí está todo. Entonces decía, si quieres te registras, hay una opción que va a aparecer acá para registrarte, simplemente te pregunta la edad de tu edad, qué año has nacido y tu cuenta de la institución. Y automáticamente va a aparecer tu nombre en el ranking. Y si no quieres, no hay problema. Simplemente le pones acá volver a jugar o ver corrección, depende de ti. ¿Ya? Eso, por favor, háganlo, no hagan nada más. Si te registras va a aparecer tu nombre acá y tu puntuación. Y si no, no. ¿Ya? Mira, por ejemplo, ya apareció, acá tengo 0 por no responder. Muy bien, correcto, queridos estudiantes. ¿Alguna pregunta al respecto sobre esta actividad? No, profe, todo Profesor, una consulta. Mi internet se me ha ido. ¿Podría volverme a explicar cómo entrar a esa página? Eso está en tu aula virtual, Isabel, creo, ¿no? El grupo de WhatsApp. Sí, está en tu aula virtual. Simplemente entras a tu aula virtual y ya estás, ¿no? Aquí. Entras a tu aula virtual, acá está, en el gran reto. Haces clic ahí y te va a abrir una ventana, así como la que estoy yo, y simplemente haces en comenzar y haces la prueba. Esta prueba no es calificada, eh, no va a ser nota, solamente es una actividad extra para ti. Las preguntas de qué tratan, Jacqueline, las preguntas tratan de lo que hemos trabajado esta semana, ¿ya? Para vuestra práctica. Gracias, profesor. Muy bien, queridos estudiantes. Nada más agradecerles por su presencia, agradecerles por su tiempo y ya Profesor, saben, eso es en todos los cursos. es solamente mi asignatura. Los docentes, cada docente implementa lo que vea por conveniente para poder hacer más interactivo su sesión. Tal vez en otras asignaturas haya o no haya, ¿no? Solamente es en mi asignatura por el momento. Revisen, ¿no? Consulten a vuestros docentes. ¿Hay algo así? Si no, no hay problema. ¿Ya? Muy Profe, bien. me aparece esta pantalla cuando entro a EducaPlay. ¿Te ¿Qué comparto mi pantalla, profe? No, envíame por WhatsApp para verlo. De todas maneras, yo lo he probado, lo han probado bastantes estudiantes y funciona normal, ¿ah? Corre normal el aplicativo.
Tal vez, Walter, tengas problemas con tu conexión o tu celular o estés entrando a otra opción. Envíame por el WhatsApp para yo poder ayudarte un poquito, ¿ya? Muy bien. Gracias, queridos estudiantes. Hasta la siguiente, por favor, esta semana voy a habilitar la siguiente semana, este fin de semana, para que ustedes puedan revisar los materiales para nuestra clase de la siguiente semana, ¿ya? Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos hasta el día martes. Con permiso. Gracias, profesor. Adiós. Cuídese. Chao, profesor. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos.